Puede que las ciudades y los pueblos sean pequeños, pero su historia nunca lo es. Cada lugar tiene un destino y una memoria únicos. Los antiguos romanos lo llamaron Genius Loci, el espíritu protector de un lugar. Ya entonces, hace miles de años, se sabía que era imposible someter a las personas que recuerdan y atesoran su pasado y veneran a sus antepasados. Este es un nuevo proyecto llamado Rusia Genius Loci. Durante los próximos 2 años, recorreremos el país visitando los lugares más bellos y significativos que han desempeñado un papel único en la historia y la cultura de Rusia. Rusia, el espíritu protector, región de Novgorod. Hoy viajaremos por la región de Novgorod. Actualmente es tan grande como Croacia y un poco más grande que Dinamarca o, por ejemplo, Suiza. Pero eso es ahora. Si retrocedemos a la Edad Media, la República de Novgorod se extendía hasta el Mar Blanco al norte, hasta los montes Urales al este, al Mar Báltico al oeste y el estuario del Volga al sur. Este gran territorio se ha convertido en la cuna de nuestro país. Un mérito de nuestros padres fundadores, uno de los cuales, el legendario Riurik, estableció un asentamiento aquí en Veliki Novgorod a mediados del siglo IX. Seguiremos sus pasos y, como siempre, Yekaterina Fedotova me acompañará en este viaje. Es fácil llegar a Novgorod desde prácticamente cualquier ciudad de nuestro país, especialmente desde las capitales. Es mejor ir en tren desde Moscú y en coche o autobús desde San Petersburgo, ya que está más cerca. Venir en avión es imposible, porque no hay aeropuerto en Novgorod. Veliki Novgorod es una de las ciudades más antiguas de Rusia y una prueba viviente de la historia de nuestro país. No es una exageración. La nacionalidad rusa nació aquí hace muchos siglos. Novgorod se enorgullece y preserva sus edificios de todas las épocas, y los más antiguos datan del siglo XI. Aunque la ciudad, por supuesto, es mucho más antigua. Oficialmente, su año de fundación es el 859. Los muros del Kremlin guardan muchos recuerdos, pero luego hablaremos de ellos. Si el Kremlin está aquí, entonces aquí debería estar la Plaza del Mercado. Sí, he descubierto cómo llegar hasta aquí desde la estación de tren gracias a la práctica aplicación para móviles Guía de Veliki Novgorod. Podéis descargarla desde la página web de turismo. De hecho, esta ciudad es muy moderna y accesible para los turistas. Por cierto, me alegro de haber venido a la Plaza del Mercado antes que nada. Aquí encontraréis el mayor número de tiendas de recuerdos de la ciudad. Lo sé, los turistas suelen comprar recuerdos al final de su viaje, pero a veces esa regla puede romperse. Aquí encontraréis de todo. Adornos de bronce, objetos de madera, tejidos, objetos de mimbre. Pero los recuerdos más interesantes de Novgorod son sus objetos artesanales tallados en madera de abedul. Y es fácil ver por qué. Los arqueólogos siguen descubriendo en los pantanos de los alrededores de Novgorod manuscritos de corteza de abedul, documentos de un valor incalculable sobre la vida en la antigua Rutenia, entre otras cosas. Por cierto, Veliki Novgorod siempre ha sido muy adelantado a su tiempo. Los lugareños nunca caminaban con zapatos de esterilla, sino que usaban botas de cuero. La ciudad comenzó a pavimentar sus calles mucho antes que Londres y París, pero los residentes de la ciudad se escribían unos a otros en cortezas de abedul como esta. ¿También es un imán? Es un imán. La postal de nuestra ciudad. El manuscrito en corteza de abedul. Los zapatos de esterilla se consideraban un amuleto familiar. No se usaban, sino que se guardaban como amuleto. Pero me gustaría comprar algo más. ¿Son pasadores? Sí, pasadores. Puedes elegir el que quieras. ¿Cuánto es? 120 rublos. Son de corteza de abedul. Esta. Quedan muy bonitos. Puedes cogerlo. He venido aquí con la ayuda de la aplicación, pero a partir de ahora tengo la intención de seguir solo los consejos de los residentes. Y voy a empezar por aquí, en Redisba. Es un centro de información turística. Por cierto, es el primero de Rusia.
Hola. Buenas tardes. Esto es muy bonito. Gracias. ¿Podrías ayudarme a orientarme por la ciudad? La manera de conocer la ciudad es con nuestra guía gratuita. Aquí encontrarás mapas e información útil. Pero nuestro alcalde Svislav puede contarte detalles muy interesantes sobre la ciudad. ¿El alcalde? Sí, ¿Me guiará por la ciudad? es el alcalde y también un experto en el Veche de Veliki Novgorod. Puede contarte muchas cosas sobre cómo vivía aquí la gente en aquella época. ¿Podría decirme qué hotel es más cómodo para moverme por la ciudad? Puede elegir un hotel en el centro de Veliki Novgorod o bien una de las muchas pensiones que hay a precios mucho más asequibles. Desde 1.500 rublos por una habitación doble. También hay hostales. Estos últimos años se han abierto muchos hostales y la habitación sale unos 500 rublos por persona. Sin pensarlo mucho, me dirijo al hotel más cercano, en el centro de la ciudad. Y no me ha decepcionado. Es muy elegante y además, de camino a mi suite, he descubierto un lugar bastante inusual. Un museo de las cosas olvidadas. Durante décadas, el hotel ha reunido bastantes. ¿Cuántas cosas? La gente olvida documentos, dinero... Incluso se puede ver la evolución de los electrodomésticos con tan solo mirar estas vitrinas. El primer objeto olvidado del hotel es de 1959. ¿Os imagináis? Hace más de medio siglo. Y se trata de un cencerro. Ah, sí, la gente solía colgarlos en el cuello de las vacas y los caballos. Vaya, si alguien pudo olvidar un cencerro tan pesado, nuestros aparatos modernos, o peor, nuestros recuerdos del viaje, serán mucho más fáciles de perder. Debo tener cuidado. ¿Y si dejo aquí mi pulsera? Sería divertido regresar a Novgorod después de varios años y encontrar mi recuerdo en una vitrina. Eso es lo que haré. Veliki Novgorod ha estado dividida desde su fundación. La margen derecha del río Volkhov se conoce como el lado comercial, la izquierda como Sofía. Esta área siempre ha sido el corazón de la ciudad, con el Kremlin, también llamado de Tinets. La longitud total de sus murallas es 1.487 metros. Su tamaño impresiona a cualquiera, ancho de 3 a 6 metros, altura de 8 a 15 metros. Inicialmente, había 12 torres de vigilancia sobre estas murallas. Hoy solo se conservan 9. El Kremlin de Novgorod es una especie de máquina del tiempo. Acceder al interior te transporta inmediatamente a un pasado lejano. No cuando se construyeron estos muros de piedra en el siglo XV, sino mucho antes. Creo que acerté al elegir al alcalde Svislav como guía. Nuestro paseo será bastante auténtico, por así decirlo. ¿Por qué se llama de Tinets y no Kremlin? ¿De Tinets? La razón es que nuestro antiguo idioma eslavo permite intercambiar letras D y T. Por eso, nuestra fortaleza puede llamarse no de Tinets, sino de Dinets, que significa la antigua fortaleza de nuestros antepasados. Y es cierto, esta fortaleza es muy antigua. Sus primeras murallas se construyeron de madera, no de piedra. Se levantaron en el verano del año 1040, por orden de Vladimir Yaroslavich, el hijo mayor de Yaroslav I el Sabio. Era el centro bullicioso de la capital del norte de la antigua Rutenia. En un principio, las decisiones importantes las tomaban los duques, pero luego empezó a hacerlo el pueblo. En 1136, la fortaleza se convirtió en el bastión de un nuevo gobierno, la República Veche de Novgorod, la primera república con libre albedrío del territorio de la Rutenia feudal. Los asuntos de Novgorod se debatían allí, cerca de la Catedral de Santa Sofía, en la sede de los arzobispos. Allí es donde nos dirigimos. Es un templo precioso, Santa Sofía. Una maravilla. Construida en 1050, la catedral fue durante mucho tiempo el único edificio de piedra de la ciudad. La historia casi puede palparse con las manos en este lugar. Esta es la imagen sagrada de San Constantino y Santa Elena, y data del siglo XI.
Los residentes de Novgorod y los peregrinos que llegan a esta gran ciudad llevan rezándoles casi 1000 años. Se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. ¿Habíais visto algo así? Yo nunca. Y esta es la reliquia nacional de Rusia, Znamienie, Nuestra Señora del Signo. Protegió Novgorod en el siglo XII. Fijaos en las preciosas puertas de Magdeburgo. No hay otras iguales en todo el país. Tienen más de 8 siglos. Son las únicas puertas que se conservan, talladas por artesanos alemanes, los hábiles artesanos de Magdeburgo. Mira, oh doncella, las fauces de estos leones. Aterradores, ¿verdad? En cierto modo, son intimidantes. No son fauces, sino puertas del infierno. Mira, cuántos pecadores hay adentro. 5 cabezas en el lado izquierdo y una cabeza en el lado derecho. El Antiguo y el Nuevo Testamento presentados ante nuestros ojos. Podría hablar de esto hasta bien entrada la noche. Ya veo. Ahora nos dirigimos a un lugar donde se conservan otros tesoros de Veliki Novgorod, los manuscritos de corteza de abedul. Enviándose hermosas cartas en eslavo antiguo, los residentes de la ciudad ayudaron a desarrollar la escritura en rutenia. ¿Cuántos se han encontrado? En Novgorod, 1063. Eso significa que el nivel de alfabetización en la ciudad era alto. Sí, todas las clases sociales de Veliki Novgorod sabían leer y escribir. La lectura y la escritura eran accesibles no solo para los miembros más importantes del clero y las familias nobles. ¿Sobre qué escribían? Tenemos algunos textos interesantes. Esto es una carta del siglo XIII. Un hijo pregunta a sus padres cómo están. Saludos desde Gordey, padre y madre. Ven de las tierras y vente a Smolensk o a Kiev. Si no vienes, envíame una carta diciéndome si gozas de buena salud. El museo tiene una exposición de valiosos tesoros encontrados en Novgorod. Antiguos instrumentos musicales, juguetes perfectamente preservados, sellos de plomo de los duques rusos y fragmentos del pavimento de madera del siglo X que mencionamos anteriormente. Y por supuesto, este libro de salmos del siglo XI, milagrosamente conservado. El libro más antiguo de la era antigua eslava. Otro orgullo del Detinets de Novgorod es el monumento al milenio de Rusia, inaugurado en 1862. Tiene casi 16 metros de altura y pesa 100 toneladas, aunque el tamaño no es importante. Si caminamos alrededor del monumento, veremos la totalidad de nuestra historia aquí representada. Aquí, oh doncella, justo sobre nuestra patria, el ángel de Dios enarboló una santa cruz. La doncella está arrodillada frente al ángel, vestida con túnicas de duquesa, y sostiene un escudo con un águila de 2 cabezas. Representa a Rusia arrodillada ante el ángel. Pero en el segundo nivel, bajo nuestra patria, están los monarcas rusos que unieron nuestra tierra. Y este es el nivel más bajo, con algunas de las personalidades más famosas del país. Este lado representa guerreros que han defendido nuestra tierra durante 1000 años. Pero también escritores y músicos. Por supuesto, este es Denis von Bizin con una mano en el costado. Y ese es Alexander Sergeyevich. Exacto, este fue el primer monumento a Pushkin. Entonces, ¿cuántas figuras hay en total? Cada persona las cuenta de un modo diferente, pero hay 129 personalidades del país. Hemos subido a la muralla. Ese es el río Volkhov. Precioso. Una ruta comercial para muchos pueblos, desde los varegos hasta los griegos. Algunos días hay tantos barcos mercantes que podrías cruzar el río saltando de uno a otro hasta el lado comercial. Nuestros mercados siempre venden productos de excelente calidad. Y a ese lado se encuentra la plaza del duque Yaroslav. ¿Quieres visitar el mercado? Por supuesto, era mi intención. En los viejos tiempos, el lado comercial se usaba comprensiblemente para el comercio.
Pero hoy la gente viene a maravillarse por sus templos. Sorprendentemente hay muchos de ellos, y he descubierto que los comerciantes los usaban como almacenes. Hasta el siglo XVIII, la mayoría de los edificios se construían con madera y los incendios eran frecuentes. Los templos eran las únicas estructuras de piedra y por lo tanto más de fiar. Además de eso, en la Edad Media muy pocos ladrones se atrevían a robar en un templo. En cuanto a los templos, de las 320 iglesias construidas en Rutenia durante la era premongola, es decir, casi la mitad, estaban en Novgorod. No es de sorprender que esta ciudad fuera el centro espiritual de nuestro país. Por lo general, toda ciudad antigua tiene un lugar poco destacado que con el paso de los años ha pasado a tener un significado especial para nosotros. En Veliki Novgorod sucede con el fuerte de Ryurik, en la orilla derecha de Volkhov. Los expertos creen que fue aquí donde Ryurik se apoderó de la tierra con su milicia. Incluso está escrito en esta piedra. En el verano del año 862, Ryurik tomó posesión de estas tierras. En otras palabras, aquí nació todo. La madre Rusia, nuestra historia, todos nosotros. Lo digo y trato de asimilarlo al mismo tiempo. ¡Es increíble! Veliki Novgorod se encuentra cerca del lago Ilmen, tan alabado en los poemas épicos sobre Sadko, el comerciante. Al otro lado del lago se encuentra la ciudad de Staraya Rusa. Se menciona por primera vez en las crónicas de 1167, pero el manuscrito de corteza de Abedul, descubierto en Novgorod, implica que la ciudad ya existía a mediados del siglo XI, así que posiblemente tenga un siglo más de antigüedad. Staraya Rusa es conocida por sus aguas y barros curativos. Uno de sus más famosos admiradores era el escritor Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. En la actualidad, Staraya Rusa es una tranquila ciudad de provincias, en la orilla sur del lago Ilmen. La carretera transcurre en paralelo a su orilla. Aparte de los autobuses desde Veliki Novgorod, que tardan 1 hora y media o 2, también hay trenes desde Moscú, San Petersburgo y Pskov. También podéis venir desde San Petersburgo en autobús. En su apogeo, esta era una ciudad en expansión y floreciente, construida cerca de los manantiales salinos. Un hecho confirmado por los descubrimientos arqueológicos de unos hornos de sal. El cercano lago ha sido una fuente de sal desde tiempos inmemoriales. Pero los efectos curativos de sus aguas solo fueron descubiertos hace un par de siglos. A principios del siglo XIX, se abrió un complejo terapéutico en Staraya Rusa, que aún es muy popular. Hay 9 fuentes de aguas minerales repartidas por el parque. La más famosa es esta, la fuente Muravyevsky, el manantial más grande de Europa, por cierto. Estas aguas proceden de hasta 100 metros de profundidad y salen disparadas al aire. El coste de perforar este pozo a mediados del siglo XIX fue de 7.000 rublos de plata. En un principio la gente bebía de esta fuente, pero después de un tiempo el agua dejó de considerarse potable por su alto contenido en sal y la gente se dedicó a hacer inspiraciones profundas junto a la fuente. Aquí el aire se considera curativo. Huele a mar. Este es el barro curativo y van a emplearlo en un tratamiento de spa. En unos 15 minutos, algún paciente descansará cubierto con este lodo. Vaya, eso sí que es un buen servicio. Ahora vamos a calentarlo al vapor. Este complejo fue elogiado en numerosas ocasiones por el escritor Maxim Gorky y el pintor Boris Kustodiev. Pero Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky pasó muchos veranos en Staraya Rusa con sus hijos debido a su excelente clima. Más tarde compró una casa aquí, una casa que aún se conserva. Es realmente fácil encontrar este museo. Incluso el paseo donde se encuentra lleva el nombre del gran escritor ruso. Excepto los lunes, está abierto todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Es extraño. Parece como si alguien siguiera viviendo aquí. Nos visita una hermosa dama. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Es un placer recibirla en la casa de Fyodor Mikhailovich. Pase, querida. Fyodor Mikhailovich no está. Se ha marchado a San Petersburgo con su esposa. Nosotros vivimos aquí y cuidamos la casa. Pase, por favor. Chicas, queridas, Lusha, Glafira, ¿por qué sois tan traviesas? Tenemos visita. ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasa? ¿Está desordenado? ¿Cómo puede ser? Lo siento mucho, querida. ¿Cómo puede ser sin vergüenzas? Pasemos al interior. Pase, eche un vistazo. Aquí tenemos al maestro en persona, Fyodor Mikhailovich. Él vive aquí con sus hijos y juega con ellos. Está muy serio en este retrato. Nunca lo vemos así. Él siempre está feliz y sonríe a los sirvientes. Solo está así cuando trabaja. Entonces ellas son sirvientas. Curioso. Estas son nuestras doncellas, Lukeria y Glafira. Es una sensación muy extraña poder ver la vida privada del escritor. Se puede ver la ropa que usaban, las habitaciones donde la gente bailaba y el estudio donde Fyodor Mikhailovich trabajaba. Pase, querida. Este es el estudio de Fyodor Mikhailovich. Chicas, cuidado con lo que hacéis. ¿Qué están haciendo? Cuando nuestro maestro trabaja, le gusta tener aperitivos en su escritorio. Pasas, uvas secas, malvaviscos y mire lo que están haciendo. ¿Qué es todo esto? Limpiad, chicas. ¿Qué es esto? ¿Puedo limpiar yo también? Mírelas. No puedo hacerlo yo todo. A Dostoyevsky le encantaba escribir sobre personas reales. Observaba a los lugareños y los imbuía de las características de sus personajes. También podemos encontrar descripciones de estas mismas habitaciones en sus obras. Esto es Los Hermanos Karamazov. Sí, señora. Ese es el escritorio donde Fyodor Mikhailovich escribía sus novelas. Los hermanos Karamazov, Los demonios, El adolescente, todas las escribía aquí. Durante esta inusual visita, he descubierto que la ciudad provincial Skotoprigiesk de la novela Los Hermanos Karamazov es en realidad Staraya Russa. Si paseáis por la ciudad, incluso encontraréis la casa de Grushenka. Sí, todo el pueblo es un protagonista más de la novela. Hay otra ciudad en la región de Novgorod, ubicada a 150 kilómetros de Staraya Russa, que también dejó huella en nuestra historia, Valdai. A partir del siglo XV, todas las carreteras principales pasaban por aquí, hasta Veliki Novgorod, luego continuaban hasta Moscú y finalmente llegaban hasta San Petersburgo. Por aquí pasaban constantemente carros, caballos, tropas. Era una ciudad de tránsito que proporcionaba a los viajeros todo lo que necesitaban. Si quisiera venir desde Novgorod, lo haría en autobús. Pasan con frecuencia, varias veces al día. También se puede venir en autobús desde San Petersburgo, pero desde Moscú y Staraya Russa es mejor hacerlo en tren. Pushkin escribió: a las complacientes campesinas, por las que Valdai es famoso, podréis comprar bagels para el té y continuar vuestro camino. Valdai era conocida por sus sabrosos bagels. Se ofrecían a cualquiera que viniera de visita. Pero hoy en día hay escasez de bagels. No he podido encontrar uno. Ni en las panaderías, ni en las pastelerías. Ninguno. De hecho... ¡bagels! ¡Bagels! Y más cosas. ¡Hola! Hola.
Los turistas vienen a disfrutar del encanto de esta provincia rusa. Es genial poder desplazarse por la ciudad con trineos tirados por caballos. Un paseo cuesta 150 rublos y también tienes una buena compañía. No perdáis la oportunidad de hacerlo. Vamos. ¿Puede darme un bagel? Por supuesto, pártelo. ¿Por qué no se venden en ningún lado? Perdimos la antigua receta que hacía tan famosos a los bagels de Valdai durante el reinado de Catalina la Grande. Una hornada estándar tenía 35 bagels. Puedes comprarlos y pedirle a la chica que te los venda, que te dé un beso por cada bagel. A través del agujero, ¿no es así? Sí, a través del agujero. Las campanas amenizan el viaje. Es una antigua tradición. Pero la gente no las cuelga por placer, sino por seguridad, para mantener despiertos a los cocheros. También son la marca registrada de Valdai. Estas campanillas son famosas en todo el mundo. Hay una bella leyenda sobre la creación de las campanas de Valdai. Narra los acontecimientos de 1487, cuando la campana del Veche, símbolo de la República Independiente de Novgorod, fue desmontada para su traslado a Moscú. El problema es que se cayó del carro de las colinas de Valdai y se rompió. Hay dos versiones de esta leyenda. Según una de ellas, los lugareños forjaron muchas campanillas con sus fragmentos. Pero de acuerdo con la otra versión, los fragmentos se convirtieron en pequeñas obras de arte. Aún así, la campana de Valdai es un símbolo de independencia y del espíritu de la República de Novgorod. Y este es su museo. Las leyendas son bonitas, pero en realidad la primera campana fue forjada a mediados del siglo XII para el monasterio iberiano fundado por el patriarca Nikon. Las campanas más antiguas están expuestas en las primeras salas. Y es imposible no ver este sofisticado dispositivo que precedió a las campanas y se usó incluso después de su aparición. Esta barra arqueada de hierro fundido es un símbolo de los cielos. También se llama costilla de Adán. Parece una costilla. El origen de la vida. Esta costilla o arco sirve para golpear. Hazlo con cuidado, suavemente. El sonido es bastante intimidante. Aquí descubriréis muchos datos sobre campanas gigantes como esta y sobre campanas más pequeñas, como las que llevan los caballos. Pesan 819 gramos cada una. En conjunto, las campanillas que se usan para mantener despierto al cochero se llamaban la armónica del cochero. Incluso se puede oír lo fuertes que suenan, pero en un lugar diferente. Hemos estado en el edificio principal de exposiciones del Museo de Campanas. Nuestro museo se compone de varias salas. Tenemos este edificio, construido a principios del siglo XX, y también un espectacular monumento del siglo XVIII, la Rotonda del Lvov, una iglesia que se construyó con el dinero de Catalina la Grande. ¿Es este? Sí, todos están en el parque, a poca distancia. Parece una campana. Muchas personas nos preguntan si lo hemos construido como parte de la exposición. Por cierto, muchos forjadores de campanas participaron en su construcción. ¿Para que pareciera una campana? Sí, incluso se hizo un concurso público. En esta iglesia de aspecto inusual, los visitantes pueden maravillarse con el sonido de las auténticas campanas de Valdai. Aquí, las campanas son cosa del pasado, y los bagels también. Pero, por supuesto, podéis comprarlas como souvenir.
De estas, la más cara cuesta 200 rublos, las más oscuras 350 y estas 3.500. ¿Cuál debería elegir? ¿Cuál elegiríais vosotros? ¿Qué campana os compraríais? Yo elegiría una de estas dos. Yo elegiría esta, Como recuerdo, la dorada. son todas bonitas. ¿Cuánto cuestan? 450. Vale, me la llevo. Y esta también. Vamos a comprar uno también. Claro. Sí. Mis nuevos amigos me han hablado de un lugar en la región de Novgorod llamado Liubitino, donde se conserva una auténtica aldea étnica del siglo X. Y han accedido a llevarme. ¡Qué amables! No solo las ciudades tienen un rico pasado en Novgorod. A 130 kilómetros al norte de Valdai se encuentra el pueblo de Liubitino, que se remonta al año 946. Fue fundado por la princesa Olga, esposa del príncipe Igor. A pesar de ser un pueblo, Liubitino está incluido en la lista de municipios rusos con importancia histórica. Lo primero que me llamó la atención fueron los montículos del centro de Liubitino, cerca del puente del río. ¿Hay muchos? Sí, bastantes. Más de 200. Tienen entre 8 y 10 metros de altura. Ahí es donde la gente escondía sus tesoros. Sí, sí. Mucha gente vino después buscando el oro. Mis compañeros de viaje han ido a ver los túmulos funerarios de la zona, pero yo he decidido no perder el tiempo y visitar la aldea eslava de la que me hablaron. Podéis coger un autobús hasta aquí o, como yo, venir en coche. Tenéis que comprar una entrada para acceder al pueblo, pero creedme, los precios son irrisorios. Las horas de visita varían según la temporada, aunque incluso en un corto día de invierno puedes verlo todo si no eres demasiado lento. He descubierto que en el siglo XX la excavación de estos misteriosos cementerios se hizo con la ayuda de arqueólogos soviéticos profesionales. Gracias a su investigación, se creó este museo etnográfico al aire libre. Una auténtica aldea del siglo X, en la que cuidan hasta el más mínimo detalle. No es una aldea en el contexto moderno. Es un lugar para una gran familia. Un cabeza de familia y todos sus hijos con sus propias familias. ¿Dónde vivía cada familia? En la Casa Grande. Esa. Sí, se llamaba así, Casa Grande. Allí vivía el jefe de la familia, del clan, y las casas más pequeñas estaban habitadas por sus hijos y sus familias. Entonces es como un apartamento con muchas habitaciones. En cierto modo, sí, tiene razón. ¿Cuántas personas vivían en una casa? En este caso, de 8 a 9 personas. La casa no tiene muchas de las comodidades a las que estamos acostumbrados. Pero hay un horno de piedra, hecho de adoquines y pedernal, para encender el fuego. Es bastante acogedor. ¿Puedo calentarme las manos? Por supuesto que puedes. He notado que no hay ventanas en esta casa. ¿El interior solo se iluminaba con la luz del fuego? No hay ventanas para evitar que salga el calor, para que no se escape. El interior se iluminaba con astillas y el horno daba calor y luz. Todas las personas que vivieron aquí en el siglo X tenían sus propias tareas, artesanías y su propia cocina. Os recomiendo la visita, aunque solo sea para probar la deliciosa sopa de col que preparan aquí. Las hojas de col se meten en vinagre y luego se trocean para guisarlas. El proceso dura varias horas, debo añadir. ¡Qué buena! Me ha sorprendido. ¿Lleva carne? Está... Muy buena. Y muy suave. Sí. Ni es nada amarga. No, y tampoco se notan los trozos. Me la comería entera. Para terminar, podéis sumergiros por completo en el ambiente del siglo X, disfrazándoos de elevados y jugando a alguno de los juegos populares de la época. Sí.
¡Y bien! ¡Victoria! Muy bien. ¿En qué otro lugar podéis ver tan vívidamente cómo vivía la gente en Novgorod hace 1000 años? Aquí eres consciente de los antiguos túmulos funerarios que te rodean y de que aquí fue donde nació Rusia. Por supuesto, uno se siente parte de nuestra larga y espectacular historia, incluso sin disfraz. Pero yo lo recomiendo. Hace que disfrutes más de la experiencia. Y yo, dejadme entrar. Originalmente estas tierras eran hogar de las tribus ugrofinesas llamadas Shud. Más tarde fueron conquistados por los eslavos, pero su recuerdo se mantuvo. Hay un lugar llamado Shudovo, a 160 kilómetros de Liubítino. Recibió su nombre en honor a la antigua tribu, aunque no fue precisamente la tribu la que trajo la fama a este pueblo, sino Nikolai Alexeyevich Nekrasov. Este gran poeta ruso compró aquí una mansión llamada Shudoskaya Luka en 1871 y pasaba aquí todos los veranos. Se puede llegar aquí en autobús, en taxi o en tren. Al llegar, no desperdiciéis la oportunidad de admirar la estación. Es un edificio del siglo XIX, símbolo de esta ciudad, porque Shudovo, al igual que Valdai, era una ciudad de tránsito. Muchos caminos pasaban por aquí y vivía principalmente de los viajeros. Shudovo. Existe otra historia sobre el origen de su nombre. Se dice que en los viejos tiempos había ladrones en los bosques de los alrededores y atraían a los viajeros comportándose de forma extraña. De ahí el nombre de Shudovo, un lugar extraño. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora es una ciudad moderna y quienes la visitan no pueden dejar de sorprenderse ante la belleza de los edificios de los juzgados, la policía y la prisión. Mirad, he comprado un imán con el escudo de armas. 2 osos sujetando unas cerillas. Al parecer, la fabricación de cerillas es una de las industrias más importantes de la ciudad. Y en su aniversario, se encendió una de 7 metros de largo para celebrarlo. Imaginad cómo ardía. Un día basta para recorrer todo Shudovo. La ciudad es pequeña y todo está cerca. Y en el centro se encuentra un edificio importante, no solo para la ciudad, sino también para toda Rusia. Ya hemos estado en el escenario de la novela Los hermanos Karamazov. Y ahora vamos a entrar en otro libro, esta vez poético. Detrás de esta valla se encuentra la casa de Nikolai Alexeyevich Nekrasov, quien escribió sobre Shudovo. Dejé atrás la triste capital y volví a ver mis queridos campos. He estado en Niza, Nápoles y París, pero para mí este aire es mucho más dulce. Y aquí tenemos al mismísimo Nikolai Alexeyevich. ¿Qué tal estás? El poeta está acompañado de su perro favorito, Kado. Solía ir a cazar con él. Llega tarde, señorita. Rápido, entre en clase. ¿Entro? Sí, vamos. No os sorprendáis. Estáis en el colegio fundado por Nikolai Alexeyevich Nekrasov para niños campesinos. Hoy tendréis la oportunidad única de sentiros como una estudiante del colegio de Nekrasov. ¿Queréis? Sí. Entonces debéis cumplir con las siguientes reglas. En primer lugar, debéis sentaros correctamente en vuestros pupitres y poner los pies en el reposapiés. No los dejéis colgando. ¿Dónde debéis poner las manos? Sobre la mesa. Apoyad una sobre la otra. Espléndido. ¿Qué obras de Nikolai Alexeyevich Nekrasov conocéis o habéis leído?
Niños campesinos. Estupendo, ¿sí? Colegial. Un bonito poema. El ferrocarril. El ferrocarril, estupendo. ¿Puedo recitar un poema? Estupendo. Sí, por favor, te escuchamos. Un día en las profundidades del invierno más cruel, yo vine del bosque. Estaba helado y quieto. Vi un viejo caballo tirando de un trineo, arrastrando su peso dolorosamente cuesta arriba. Lo más interesante de este colegio es la oportunidad de escribir con pluma. No es fácil, pero hay un banco con varillas de abedul en la pared, así que intento esforzarme por hacerlo bien. Adiós. 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 Ahora ya podemos visitar la casa de Nikolai Alexeyevich. Aquí Nekrasov vivió con su amada Zinaida y pasó todos los veranos desde 1871 hasta 1876. Venían a descansar, a recibir a sus amigos. Hay trofeos de caza por todas partes. Se sabe que a Nekrasov le gustaba mucho cazar. Sobre todo, hay trofeos en el estudio del poeta. Este es el estudio de Nikolai Alexeyevich Nekrasov. Ese oso da miedo. Es uno de los principales trofeos de la casa. Y esto de aquí, por supuesto, es el escritorio de Nikolai Alexeyevich. Aquí escribió sus famosos poemas. Interesante. ¿Cuál era el proceso de escribir un poema? Caminaba por el estudio y tiraba con furia los borradores. Las versiones que no le gustaban. Así es como, gracias a sus descripciones de la vida local, creó 12 de sus mejores poemas sobre las dificultades de los campesinos. La llamada colección Shudovo, que incluye el poema ¿Quién es feliz en Rusia? Y las famosas palabras de su credo político. Dediqué la lira a mi gente. Es un ambiente maravilloso. Intento comportarme de un modo tranquilo y sereno, temiendo interrumpir al poeta en su trabajo. Incluso hablo en susurros. De hecho, ni siquiera quiero hablar, solo sentarme y reflexionar. ¿Quién es feliz y libre en Rusia? Entiendo perfectamente por qué escribió este poema aquí, en la región de Novgorod. ¿Qué mejor sitio para pensar en el destino de nuestro país que en su lugar de nacimiento? Bueno, basta de hablar. Y por último, un hecho importante. Todo el mundo sabe que las tierras de Novgorod escaparon de la invasión mongola en el siglo XIII. Esta región preservó a su gente, su arquitectura, su cultura y también el auténtico idioma ruso. En otras palabras, en cierto modo, Veliki Novgorod es el epítome del espíritu ruso. Por eso el académico Dmitry Lihashov escribió: en los albores de la historia rusa, debemos dar gracias a la gente de Novgorod por ser como somos, rusos. Ese es el sentimiento. Para conocer la gran historia de nuestra nación, es imprescindible venir a Veliki Novgorod. Próximamente conoceremos el espíritu protector de otro lugar muy especial. Hasta pronto.